La totalidad de la vida. Krishnamurti. Segunda parte. Capítulo 12. El dolor es el resultado del tiempo y del pensamiento. Estamos interesados en la existencia total del hombre, y nos preguntamos si un ser humano puede alguna vez estar libre de su afán, sus esfuerzos, sus ansiedades, su violencia y brutalidad, y si existe un cese para el dolor. ¿Por qué los seres humanos, a través de las edades, han mantenido y tolerado el sufrimiento? Uno debe liberarse de todas las ideologías. Las ideologías son ilusiones peligrosas, tanto si son políticas, sociales, religiosas o personales. Toda forma de ideología termina en el totalitarismo o en el condicionamiento religioso, como el condicionamiento hindú, el católico, el protestante, el budista, etc. Y así las ideologías llegan a ser cargas muy pesadas. Por lo tanto, para investigar el enorme problema del sufrimiento, debemos estar libres de todas las ideologías. Uno, quizás, ha experimentado muchísimo sufrimiento, el cual puede haber producido ciertas conclusiones definidas, pero a fin de inquirir en esta cuestión, uno debe estar completamente libre de todas las conclusiones. Es obvio que existe el sufrimiento biológico, físico, y ese sufrimiento puede provocar distorsión en la mente si uno no tiene sumo cuidado, pero nosotros estamos interesados en el sufrimiento psicológico del hombre. Al investigar el sufrimiento, estamos investigando el sufrimiento de todo el género humano, porque cada uno de nosotros es la esencia de toda la humanidad. Internamente, psicológicamente, profundamente, cada uno de nosotros es como el resto de la humanidad. Todos sufren, todos experimentan gran ansiedad, incertidumbre, confusión, violencia. Pasan por grandes aflicciones, pérdidas, soledad. Eso sucede con cada uno de nosotros. Entre nosotros y ellos no existe división alguna desde el punto de vista psicológico. Nosotros somos el mundo, y el mundo es nosotros. Esa no es una convicción, una conclusión o una teoría intelectual, sino una realidad que debe sentirse, comprenderse y vivirse. Al investigar esta cuestión del dolor, uno está investigando no solo su propio y limitado dolor personal, sino también el dolor de la humanidad. No lo reduzcamos a algo personal, porque cuando uno ve el enorme sufrimiento de la humanidad, cuando comprende la inmensidad de ese dolor, su totalidad, entonces uno mismo desempeña un papel activo en ello. No es una investigación egocéntrica, movida por el interés de averiguar cómo puedo verme libre del sufrimiento. Si uno lo convierte en algo personal, limitado, entonces no comprenderá la plena significación que tiene la inmensidad del dolor. En oposición al dolor está la felicidad, tal como en la propia conciencia está el bien y el mal. En esa conciencia existen el dolor y un sentimiento de felicidad. Al investigar, uno no está interesado en el dolor como algo opuesto a la felicidad, el gozo, la alegría, sino que investiga el dolor en sí. Los opuestos se contienen el uno al otro. Si bien el dolor es una consecuencia del mal, entonces el bien contiene al mal. Y si el dolor es opuesto de la felicidad, entonces la investigación en el dolor tiene su raíz en la felicidad. Nosotros estamos investigando el dolor per se, no como el opuesto de alguna otra cosa. Es importante comprender cómo observa uno la naturaleza y el movimiento del dolor. ¿Cómo mira uno el propio dolor? Si miro el dolor como algo diferente de mí mismo, entonces hay una división entre mí y lo que llamo dolor. Pero ese dolor, ¿es diferente de mí mismo? ¿Es el observador del dolor diferente del dolor en sí? ¿O el observador es el dolor? No que el observador está libre del dolor y después mira el dolor o se identifica con él. El dolor no está meramente en el campo del observador. El observador es el dolor. El observador es lo observado. El experimentador es lo experimentado. Del mismo modo que el pensador es el pensamiento. No existe una división como cuando el observador dice, yo sufro, y de ese modo se separa a sí mismo del sufrimiento y trata de hacer algo al respecto. Escapa del sufrimiento, busca comprimirlo, busca bienestar,
y todos los variados recursos con que uno procura trascender el dolor. Mientras que si uno ve que el observador es lo observado, lo cual es un hecho, uno elimina por completo la división que da origen al conflicto. Nos han educado para pensar que el observador es algo totalmente distinto de lo observado, como por ejemplo que uno es el analizador y por lo tanto puede analizar, pero el analizador es lo analizado. Por consiguiente, en esta percepción no hay división alguna entre el observador y lo observado, y entre el pensador y el pensamiento. No hay pensador sin pensamiento. Si no hay pensamiento, no existe el pensador. Son una sola cosa. Por tanto, si uno ve que el observador es lo observado, no está prescribiendo lo que es el dolor. No le dice al dolor lo que debería ser o no debería ser. Uno simplemente observa sin opción alguna, sin ningún movimiento del pensar. Hay diversas clases del dolor. El dolor del hombre que carece de trabajo, el de quien siempre permanecerá siendo pobre, el de que jamás disfrutará de ropas limpias o un baño refrescante, como ocurre entre los más necesitados. Y está el dolor de la ignorancia, el dolor que surge ante los niños maltratados, el dolor que provoca la matanza de animales, la vivisección y esas cosas. Está el dolor de la guerra que afecta a toda la humanidad, el dolor que ustedes experimentan cuando muere alguien a quien aman, el dolor del deseo de realizarse, con su consecuente fracaso y frustración. Por lo tanto, hay múltiples clases de dolor. ¿Debe uno tratar con todas las numerosas expresiones del dolor, fragmento por fragmento? ¿O debe uno encarar la raíz del dolor como un todo? ¿Debe uno tomar cada expresión de los centenares de variedades del dolor, o ir a la misma raíz del dolor? Si uno se dedica a las múltiples expresiones del dolor, ello no tendrá fin. Uno puede podarlas individualmente, disminuirlas, pero siempre habrá más. Puede uno mirar las numerosas ramas del dolor y a través de esa observación penetrar en la propia raíz del dolor, desde afuera penetrar adentro y examinar qué hay en la raíz, en la causa. Si uno no termina con el dolor, no hay amor en el corazón, aunque uno pueda sentir piedad por otros y preocuparse por las matanzas que ocurren. ¿Qué es el dolor? ¿Por qué sufre uno? ¿Es porque ha perdido algo que tenía? ¿O hay sufrimiento porque a uno le han prometido una recompensa y no se la han dado? Toda nuestra educación se basa en la recompensa y el castigo. ¿Sufre uno a causa de la autocompasión porque carece de lo que otros poseen? ¿Sufre debido a la compasión, a la medida? ¿Sufre porque, a consecuencia de la limitación, uno no ha tenido la capacidad de alcanzar aquello que está tratando de imitar, intentando ajustarse a un patrón y no logrando nunca ese patrón de una manera completa, plena? De modo que nos preguntamos muy profundamente, ¿qué es el sufrimiento y por qué sufre uno? Debemos ser muy cuidadosos en el examen para ver si es la palabra dolor por sí misma la que abruma al hombre. El dolor ha sido exaltado, se le ha dado un carácter romántico, lo hemos convertido en algo esencial para descubrir la realidad. Se ha dicho que uno debe pasar por el sufrimiento para encontrar el amor, la piedad, la compasión. Mediante el sufrimiento buscamos una recompensa. ¿No produce la propia palabra dolor el sentimiento de dolor? ¿O existe por sí mismo, independientemente de esa palabra, del estímulo y la reacción que se originan en esa palabra? Si este examen es causa de una tremenda crisis en nuestra vida, como debe serlo, entonces, cuando hay dolor, este es un reto en el que se concentra toda nuestra energía. De lo contrario, uno disipa esa energía escapando, buscando bienestar, inventando explicaciones como la del karma y cosas así. Y este es un reto. ¿Qué es el dolor? ¿Existe un cese para el dolor? Uno puede responder a ello solo cuando no hay miedo, cuando uno no está atrapado en la maquinaria del placer, cuando no escapa del dolor buscando bienestar, sino que responde a él con toda la energía de que dispone. Una pregunta que es la expresión de la totalidad de esa energía. Al comprender la causa del dolor, y este desaparece, yo me digo a mí mismo, y estoy lleno de autocompasión,
Si pudiera terminar con la autocompasión, no habría dolor. Por tanto, me ocupo de verme libre de la autocompasión, porque veo lo enorme que es eso, trato de reprimirla, lucho a mordiscos con ella, como el perro con un hueso. Y puedo, intelectualmente, pensar que estoy libre del dolor. Pero dejar al cubierto la causa del dolor no es terminar con él. La búsqueda de la causa del dolor es un desgaste de energía. El dolor está ahí, requiriendo de nosotros una tremenda atención. Es un reto que nos exige actuar, pero en vez de eso uno dice, prestemos atención a la causa, descubrámosla. ¿Es esto? ¿Es aquello? ¿Es lo otro? Yo puedo estar equivocado, discutámoslo con otros, o habrá algún libro capaz de decirme cuál es la causa del dolor. Pero todo esto es apartarse del hecho real, de la verdadera respuesta a ese reto. Si la mente de uno, el movimiento del pensar, está mirando a través de su memoria y respondiendo conforme a esa memoria, conforme al conocimiento previo, entonces uno no actúa directamente en relación con el reto, sino que responde meramente desde la memoria, desde el pasado. Yo siento pena, mi hijo, mi mujer, o las condiciones sociales, la pobreza, la brutalidad del hombre, me ocasionan un gran dolor. Ello exige de mí, como ser humano que representa el total de la humanidad, una respuesta completa. Si el pensamiento responde al reto diciendo, yo debo averiguar cómo responder a ello, he sufrido antes y conozco todo el significado del sufrimiento, y el pesar, la ansiedad y la penosa soledad del dolor, entonces eso es responder conforme al recuerdo. Por lo tanto, no es una respuesta factual. No es ver realmente el hecho de que cualquier respuesta que provenga de la memoria no es respuesta en absoluto, es una mera reacción. No es acción, sino reacción. Tan pronto se ve esto, surge la pregunta, ¿cuál es la raíz de todo ello? No la causa. Cuando hay una causa, hay un efecto, y el efecto se convierte a su vez en una causa, y la acción que surge de ahí se vuelve la causa de la acción siguiente. Hay una cadena de efectos. Cuando la mente está presa en esta limitada cadena, y siempre es limitada, cualquier respuesta al reto será, por ende, muy limitada, y estará atada al tiempo. Pero, ¿puede uno actuar frente a ese reto sin que haya un intervalo de tiempo? Uno puede no haber tenido ningún dolor en lo inmediato, pero ve el enorme dolor de la humanidad, el dolor global de la humanidad. Si uno responde a ello conforme al propio condicionamiento, conforme a la memoria del pasado, entonces se halla preso en la acción que siempre está atada al tiempo. El reto y su respuesta exigen que no haya intervalo de tiempo. En consecuencia, hay una acción instantánea. El temor es el movimiento del pensar, el pensar como medida. El temor es tiempo, el pensamiento es la respuesta de la memoria, del conocimiento, de la experiencia. Es limitado, es un movimiento en el tiempo. Si no hay tiempo, no hay temor. Ahora yo estoy vivo, pero tengo miedo de que pueda morir. Podría sucederme en el futuro. Hay un intervalo de tiempo producido por el pensamiento. Pero si no hay ningún intervalo del tiempo, no hay amor, no hay temor. Del mismo modo, pues, ¿es el tiempo la raíz del temor? Siendo el tiempo el movimiento del pensar, y si no hay pensamiento en absoluto cuando uno responde a ese reto, ¿hay sufrimiento? ¿Puede uno, por ahora, dejar de lado todas sus habituales ideas acerca del tiempo, el dolor y el miedo? ¿Dejar de lado todas sus conclusiones? Todo cuanto uno ha leído acerca del dolor, y comenzar de nuevo como si no supiera nada al respecto? Aunque uno sufra, no tiene respuesta alguna a ese sufrimiento. Pero uno ha sido tan condicionado a pasar la carga del dolor a algún otro, como tan bellamente lo ha hecho la cristiandad. Uno va a la iglesia y ve todo el sufrimiento en esa figura. Los cristianos han entregado a alguien todo ese sufrimiento, y piensan que con ello han comprendido en totalidad el vasto campo del dolor. En la India, en los países asiáticos, tienen también otra forma de evasión, el karma. Pero enfrentando al real movimiento en el instante del dolor y estando atento,
sin opción alguna, a esa cosa, uno se pregunta, ¿es el tiempo? ¿Qué es el pensamiento? ¿La causa fundamental que hace florecer el dolor? ¿Es el movimiento del pensar el responsable por el sufrimiento? No solo el sufrimiento de otros, la brutalidad de otros, sino la ignorancia total de la tierra entera. No hay pensamiento nuevo, no hay pensamiento libre, solo hay pensamiento, y ese pensamiento es la respuesta de los conocimientos y la experiencia almacenada como memoria en el cerebro. Ahora bien, si eso es un hecho, si uno ve que es verdad que el dolor es el resultado del tiempo y el pensamiento, si esa no es una mera suposición, entonces uno está respondiendo al dolor sin el yo, porque el yo es producido por el pensamiento. Mi nombre, mi forma, mi apariencia, mis cualidades, mis reacciones, todo ello que es adquirido, todo ello es un producto del pensamiento. El pensamiento es el yo, el tiempo es el mí mismo, el ego, la personalidad, todo ello es el movimiento del tiempo como el yo. Cuando no hay tiempo, cuando uno responde a ese reto del sufrimiento y no existe el yo, ¿hay entonces sufrimiento? ¿No está todo el dolor basado en el yo, en la personalidad, en el ego? Es el yo quien dice, yo sufro, yo estoy solo, yo estoy ansioso. Todo este movimiento, toda esta estructura, es el yo como pensamiento, y el pensamiento no solo afirma mi yo, sino también que soy un yo superior, algo muy superior al pensamiento. No obstante, ese sigue siendo el movimiento del pensar. En consecuencia, el dolor cesa cuando no hay yo.